Hoy el funcionario judicial tiene obligación de perspectiva de género. Es obligación analizar todos y cada uno de los casos de violencia contra una mujer con perspectiva de género. En ese entendimiento de la desigualdad, hoy ya la sola denuncia hace que el Estado tenga que intervenir con todos los medios y todos los elementos que haya a su alcance. Si bien hoy está a las desatadas y esos lugares, son lugares que no pueden abordar toda la problemática. Para lo que yo veo como trabajador del derecho penal, lo vería como negativo si comparo lo que ha sido la vida del operador judicial previo a este tipo de leyes. Para nosotros fue un gran avance, desde lo sancionatorio y desde lo preventivo. Desde lo sancionatorio fue un gran avance porque se pudieron aplicar penas más rigurosas a hechos que con anterioridad a esa ley no podían ser aplicadas. Ante un homicidio de un varón contra una mujer le podía corresponder penas de 10, 11, 12, 13 años. Hoy día eso está más severamente penado. Hoy se castiga un hecho de esta característica con prisión que se conoce como prisión perpetua, que no es prisión de por vida, pero sí es una prisión de mucho más años de lo que estamos hablando. Al existir esta amenaza de castigo más severo, hace indirectamente a la prevención, porque ahora un varón que antes pudiera llegar a un hecho de esta característica, ahora tiene claro y se ha conocido, y ya por suerte esto se ha difundido, que tiene un castigo mucho más severo como el que hablábamos, y hace que una persona piense dos veces antes de llevar a cabo un acto violento de estas características contra una mujer. Eso ha hecho que prácticamente los femicidios, y a partir de esta figura, hayan disminuido ostensiblemente. Los femicidios se siguen cometiendo, sigue habiendo femicidios, la estadística sí lo dice. No. La creación de esta figura generó un montón de herramientas para evitar llegar a esta última instancia del femicidio. Concretamente, la violencia física menor está mayormente contemplada por el Estado como un hecho de la suficiente importancia como para que se le dé un trámite muy riguroso. Hoy ejercer violencia contra una mujer, llevar a cabo violencia psicológica, vamos a suponer amenazar a una mujer, hoy por hoy el Estado lo castiga mucho más severamente, le presta mucho más atención, al punto tal de que hoy por hoy, por ejemplo, Gualeguaychú cuenta con una oficina específica del tratamiento de este tipo de delitos. Antes el Estado no tenía la obligación que tiene hoy de actuar, digamos, tan concienzudamente, tan firmemente con hechos de estas características. Me refiero a hechos menores, vamos a considerarlos, y por llamarlos de alguna manera, al femicidio. Hoy no hace falta que se llegue a un hecho de esta característica, sino que hoy se trata muy severamente la cuestión de las amenazas contra una mujer, la violencia física contra una mujer. Contamos con medidas, lo que son las medidas perimetrales, que buscan la evitación del acercamiento del violento con respecto a una mujer. Contamos con exclusiones del hogar. La exclusión del hogar es muy importante porque antes el violento era denunciado, pero ¿qué pasaba? Seguía viviendo en el hogar, entonces era a la espera y esperar de que el violento deje de serlo, pero compartiendo el hogar. Hoy se tiene la herramienta de la exclusión del hogar. El antes y el después es que antes no era visto como un hecho distinto. Antes una amenaza era una amenaza. Si uno se va al Código Penal, el Código Penal no trata una amenaza muy severamente. Por una amenaza no es de aplicación una pena de prisión efectiva. Y antes ni siquiera era necesario llegar a juicio, se abordaba a través de una conciliación, de una suspensión de juicio a prueba, todas salidas alternativas menores a lo que sería un juicio y castigo de un hecho de esta característica. Hoy, una amenaza contra una mujer, el tratamiento es completamente diferente. Porque esta ley obligó a cambiar no solamente el cambio concretamente legislativo en el plano de la legislatura y lo que sería la aplicación de la ley, sino en el ámbito de la aplicación de la ley desde lo que es la perspectiva de género. Hoy el funcionario judicial tiene obligación de perspectiva de género. Ya no queda al arbitrio de un operador judicial sumarse a la perspectiva de género. Es obligación.
en ese entendimiento de la desigualdad que hoy y que siempre ha pesado sobre una mujer para poder hacer valer sus derechos, porque culturalmente a una mujer siempre le ha sido mucho más difícil poder ejercer los derechos cuando ha sido violentada psicológicamente o físicamente por parte de un hombre. Y esto ha hecho, en términos de prevención, a que darle importancia a las amenazas, darle importancia a los hechos violentos que antes eran considerados como menores y ahora ningún hecho es menor, hace que se prevenga llegar a ese final que era el femicidio. Yo creo que un camino hacia la mejora pasa por la inversión pública, tanto de infraestructura material como infraestructura humana en este ámbito. Convengamos que hoy por hoy no hay tribunales de género. La Fiscalía de Género, la que yo te digo, las podríamos llamar creaciones a pulmón dentro de la Fiscalía, donde para tener una Fiscalía de Género, de alguna manera, hay que descuidar un poquito alguna otra cuestión relacionada con los hechos delictivos. Porque suponete hoy en Gualeguaychú tenemos 10 fiscales, 3 de las cuales son de género. El Estado tendría hoy por hoy también que incrementar lo que ha sido de manera legislativa y lo que ha sido desde el ámbito de la perspectiva con inversión directa. Hoy tenemos que tener un tribunal de género en Gualeguaychú, con gente específicamente establecida y que haya ganado concursos con perspectiva de esas características. Tiene que haber una fiscalía de género concretamente, si bien hoy por hoy la hemos creado, pero que el día de mañana se concurse para fiscalías de género. Que no haya que distraer personal en la cuestión de género, sino que se incrementen los medios. Y esto desde el ámbito judicial, después ya te podría decir desde los distintos organismos que hacen hoy por hoy a la comunidad y que hubiera concretamente, si bien hay una oficina o área mujer, a la cual depende concretamente de la municipalidad, pero lo cierto es que convengamos que siempre son áreas que tienen un presupuesto relativamente menor y en ese ámbito también hace falta mucha inversión. Invertir en lugares donde se pueda contener a mujeres víctimas de género, si bien hoy está a las desatadas y esos lugares, son lugares que no pueden abordar toda la problemática. Yo creo que eso hoy por hoy está faltando. No alcanza solo con la ley, no alcanza solo con la perspectiva, sino que con una inversión que vaya direccionada hacia ese punto. A que en unos años o en algunas décadas podamos cambiar concretamente la cultura a través de que el Estado se inmiscuye concretamente en este tema, pone sus fichas en esto, apuesta a esto y entiendo yo que en unos años, en unas décadas es posible que podamos cambiar el mundo. Es machista, lo ha venido siendo desde siempre y si bien ahora te digo que encontramos estas herramientas que ayudan a paliar un poco eso, tenemos que decir que sigue siendo también. Sin inmiscuirme en cuestiones de política partidaria, porque entiendo yo no me corresponden como funcionario, sí te diría que para lo que yo veo como trabajador del derecho penal, el hecho de tener contacto directo con la gente que sufre esto, te diría que yo en principio lo vería como negativo si comparo lo que ha sido la vida del operador judicial previo a este tipo de leyes. Yo te podría decir que hoy por hoy en Gualeguaychú se están dictando entre 60 y 70 condenas por delito de género que antes eran considerados delitos menores y por los que no se llegaba a juicio. Y hoy hay 60, 70 condenas al año. Hoy hay centenares de medidas perimetrales que protegen a las mujeres. Centenares de medidas de exclusión de hogar que protegen a las mujeres. El hecho de no dar prácticamente salidas alternativas que no impliquen concretamente una sanción específica y categórica para una persona que sea violento en relación a una mujer, hoy sería realmente un retroceso. No te digo un retroceso en términos ni de política, sino un retroceso en términos de lo que sería la vida diaria y a lo que hoy se ha arribado y lo que hoy se está logrando en términos de protección a la persona que yo considero hoy por hoy la más vulnerable cuando hablamos de un hecho violento, que es la persona que más indefensa está. Eso necesita mayor severidad en el Estado para poder equiparar, poner las aguas concretamente en un mismo nivel. Y eso si no se logra con el derecho, no se puede lograr. La cultura no ha podido hacerlo. Muy por el contrario, la cultura ha perpetuado la cuestión machista que viene desde siempre, con lo cual si la cultura no ha podido, podemos hacerlo a través del derecho. Y es el Estado, el organismo que se encuentra con mayor capacidad de poder buscar eso.
para que el día de mañana la sociedad misma ya lo considere como algo, un valor entendido que necesita hoy por hoy concretamente una herramienta estatal que puede equiparar esta cuestión. Una de las tantas herramientas es el derecho penal. Un cambio de esta característica, si nos vamos concretamente a los números, y no me quiero quedar en los números, me quiero quedar en las personas, los números indicarían personas, podría llegar a considerarse un retroceso si es que volvemos, ¿no es cierto?, a la aplicación de la justicia tal y como era anterior a este tipo de leyes. La cuestión económica es fundamental, porque lo cultural se incrementa más concretamente desde el ámbito de lo económico. Yo entiendo que los países con mayor cantidad de dificultades económicas tienen un mayor margen de desigualdad social. Esa desigualdad social en el ámbito cultural implica concretamente un incremento de esta desigualdad entre el acceso a los derechos de varones y de mujeres. Y en el ámbito de la violencia concretamente se ve mayormente incrementado. En nuestro país yo creo que ha sido un gran adelanto el hecho de que el Estado haya recibido como una obligación, como un deber, el tener que plegarse a la convención porque implicó legislación nacional específica en la materia, no solamente de derecho penal, sino desde todos los ámbitos. Hoy que podamos hablar como violencia de género, obliga a todos los ámbitos estatales a tomar carta en el asunto, no solamente a la justicia penal. Aparte y también dentro de la justicia penal tenemos que tener mayor énfasis concretamente en la aplicación de la ley penal a este respecto. Pero ya desde el Estado esto implicó tener y tomar una iniciativa mucho mayor, tomar recaudo, meterse en el tema. Eso lo he notado a nivel nacional desde la existencia concretamente de estas leyes cuando se inicia la segunda década de este siglo, después del año 2010, 2011, 2012, se empieza a notar una mayor participación estatal en la materia que antes estaba bastante regulada. Yo creo que ha habido un incremento concretamente de la problemática social con el correr del tiempo. La menor capacidad o la menor posibilidad de las personas, ¿no es cierto?, de poder desarrollarse socialmente, no solamente desde el plano económico, desde lo cultural, desde lo socioeducativo, sumado, ¿no es cierto?, al incremento poblacional. Hay mayor complejidad social y se nota y es evidente. Quizá hayan disminuido los ámbitos de contención, como el que vos hablabas, de la agrupación, las asociaciones, este ámbito de los clubes, por ahí que vos referías, haría concretamente, y también desde el ámbito estatal, ¿no es cierto?, obviamente y directamente, a una mayor contención social, y una mayor contención social, una mayor inclusión, hace que disminuya todo lo que son los ámbitos humanos perjudiciales para lo que hacen con respecto a su comportamiento con respecto a otro, y la violencia es una clara consecuencia de esto. Sí, vuelvo a recalcar porque no me quiero contradecir con lo que decía hoy, el tener una contención estatal directamente desde la esfera del derecho penal y una mayor cantidad de sanciones a aplicar para este tipo de hechos ha generado, por ejemplo, que hayan disminuido los delitos más graves. A pesar de tener una población más grande y a pesar de haber por menos contención social mayor problemática, hay menos delitos graves. Sí hay más conflictividad. Esa mayor conflictividad, siendo abordada a través de esta herramienta de la aplicación del derecho penal, ha hecho que la consecuencia no se llegue concretamente a lo más gravoso, pero sí en la cuestión del día a día, en la violencia, en la discusión, en el maltrato. En ese plano te podría decir que esto que vos bien has referido es una de las causas y uno de los orígenes para que en ese plano hoy sigamos sufriendo este tipo de cuestiones, a la que tenemos que estar abocados permanentemente acá. Y bueno, la Oficina de Género de la Fiscalía está abocada de lleno en eso, y todas las medidas paliativas que se toman a ese respecto ha indicado que evitan llegar a consecuencias más graves. Tenemos que seguir trabajando desde ese ámbito. Lisandro, gracias. Pero bueno, Bien ganado. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por preocuparse por estos temas, por ocuparse de estos temas, y desde lo que es nuestro ámbito, gracias a nosotros por invitarnos a colaborar, por tener una opinión. Uno siempre dice que es muy difícil tener la verdad o tener la voz a este respecto.